Bienvenidos a una nueva lección de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop. Hoy tenemos un contenido súper importante, donde vamos a ver la herramienta del pincel. Hola a todos, mi nombre es Víctor Gonzalo y bienvenidos a mi canal de YouTube, donde aprendemos fotografía y procesado fotográfico de la manera más didáctica y entretenida posible. Y bienvenidos otra vez a una nueva lección de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop, en la que vamos a ver la herramienta pincel, la que es posiblemente la más importante de todas dentro de Photoshop. Y es que con la herramienta de pincel no solo podemos pintar en nuestras fotografías como lo haría un pincel convencional, sino que también podemos, sobre todo, trabajar de forma no destructiva con las capas de ajuste y las máscaras de capa. Además, debes de saber que la herramienta pincel comparte una serie de propiedades con otras herramientas aquí en Photoshop que son sumamente importantes. Y estas propiedades no son otras que el tamaño, la dureza, la opacidad y el flujo, y que cada una de estas las veremos en esta lección en profundidad. Tenemos un contenido súper interesante en este vídeo, así que no te lo pierdas y estate súper atento, porque la herramienta pincel es imprescindible saberla manejar correctamente. Y una vez que nos encontramos aquí en Photoshop y con esta fotografía, te recuerdo lo primero de todo que puedes descargar esta imagen siguiendo el enlace que aparece en la descripción del vídeo. Esta imagen y todas las que vamos a utilizar en este video tutorial. Y lo primero de todo que vamos a hacer para hacer un pequeño y rápido repaso es a ver eso que era cómo trabajar de manera no destructiva. Y además lo vamos a ver concretamente con la herramienta del pincel. Y para seleccionar la herramienta del pincel lo que tenemos que hacer es o bien elegirla de aquí de esta barra de herramientas que tenemos a la derecha, te recuerdo que hemos configurado ya este espacio de trabajo en lecciones anteriores, o bien podrías utilizar el atajo de teclado, la letra B. Y cuando tú pulsas la tecla B, bueno, pues automáticamente se selecciona la herramienta del pincel. Te recuerdo que si haces clic en esta herramienta, dejas el ratón pulsado, pues te aparece ahí ese pequeño menú desplegable donde aparece aquí la letra B para que puedas verla tú y recordarla rápidamente para en el futuro poder seleccionar esta herramienta muy rápidamente. La herramienta pincel, como su propio nombre indica, lo que hace es que pinta. Si yo ahora mismo pinto con esta herramienta pincel encima de esta fotografía, fíjate que estoy haciendo aquí un trazado blanco. Podría seleccionar otro color haciendo clic en este selector de aquí, que es el selector del color, y podríamos elegir el pincel rojo. Ahora de nuevo pintaríamos aquí y pintaríamos con el color rojo, como tú puedes ver ahora mismo. El problema que tiene trabajar de esta manera es que estamos trabajando de una manera destructiva. Es decir, si yo ahora quisiera deshacer el color blanco que hay aquí en la parte trasera, tendría que elegir la herramienta del borrador, hacer un pequeño más pequeño el borrador y borrar. Pero fíjate que no solamente estoy borrando el color blanco, sino que también estoy borrando todo el contenido de la fotografía. Y es que de esta manera estamos trabajando de una forma destructiva. Bueno, pues vamos a deshacer todo. Y si quisiéramos aquí pintar de color rojo, lo que podríamos hacer es crear una nueva capa. A esta capa la vamos a llamar color rojo y vamos a pintar aquí encima con el pincel y el color rojo. De esta forma, si yo ahora quisiera borrar este color rojo, pues podría seleccionar la herramienta del borrador y borrar aquí un poquito, o podríamos hacer, como hemos visto en lecciones anteriores, y utilizar máscaras de capa. Podríamos crear una máscara de capa y con esta máscara de capa seleccionada elegiríamos el color negro como color frontal, y para hacerlo de una manera muy rápida simplemente podríamos pulsar la tecla X. Y es que lo que hace la tecla X es alternar entre el color primario por el color secundario. Yo ahora pulsaría la tecla X y se pondría color negro como color frontal. Ahora, con la máscara de capa seleccionada y eligiendo la herramienta del pincel, vamos a pintar un poquito aquí en negro en la máscara de capa, fíjate que lo puedes ver ahí, y de esta forma estamos borrando este color rojo de esta zona de la imagen, e incluso podríamos recuperarlo. Si yo cambio el color principal del negro al blanco utilizando la tecla X, fíjate cómo se alternan aquí de nuevo los colores, podría pintar aquí en la parte derecha y de nuevo aparece este color rojo. Y esto es trabajar de forma no destructiva. Lo mismo podríamos hacer con otros colores o con otras capas de ajuste, que lo veremos en esta lección. Y ahora a continuación lo que vamos a ver son las dos propiedades fundamentales del pincel, que no son otras que el tamaño y la dureza. El tamaño evidentemente define el tamaño del pincel, el cómo de grande va a ser esa zona donde vamos a pintar, y la dureza lo que define es la suavidad de los bordes. Eso puede que no entiendas ahora mismo qué es eso de la suavidad, pero bueno, con un ejemplo seguro que te queda mucho más claro. Y tenemos aquí una imagen que está completamente en blanco y fíjate que ahora si pintamos, bueno, pues estamos pintando con ese tamaño del pincel. Para aumentar el tamaño del pincel tenemos varias opciones. O bien venimos a este menú de aquí arriba, que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, y podríamos aumentar el tamaño.
y pasar de 32, pues por ejemplo, a 189 píxeles. Ahora simplemente pintaríamos por aquí y fíjate cómo estamos pintando con un tamaño del pincel mucho más grande. Podríamos reducirlo de nuevo y ponerlo pues en un tamaño pues del 19 y podríamos pintar por aquí un poquito. Vamos a deshacer porque este color no nos gusta y si quisiéramos pintar con el color negro en vez de con el color rojo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues muy bien, posiblemente hayas acertado, alternar el color negro por el color rojo. Y para ello deberíamos pulsar la tecla X. Y fíjate cómo al pulsar la tecla X estamos alternando entre esos dos colores. Si queremos volver a los valores por defecto de estos dos colores, deberíamos de pulsar la tecla D. Y fíjate cómo automáticamente se ponen ahí como color primario el negro y como color secundario el blanco. Ese es un atajo de teclado, la verdad que muy interesante y muy cómodo para poner de una forma muy rápida tanto el color negro como el color blanco como colores primario y secundario, ya que son los más utilizados con la herramienta del pincel. Y ahora fíjate de nuevo que puedo seguir pintando aquí con el color negro. Para cambiar el tamaño del pincel utilizando el teclado, lo que podríamos hacer es utilizar un atajo de teclado. Y este atajo de teclado es el de pulsar las teclas Control en Windows y Control en Mac, y luego también la tecla Alt en Windows u Option en Mac. Si pulsamos estas dos teclas a la vez y ahora hacemos clic con el ratón y nos desplazamos hacia la derecha o hacia la izquierda, ahí puedes ver cómo estamos cambiando de una manera muy rápida y creo que mucho mejor que yendo a este menú de aquí arriba, el tamaño del pincel. Por ejemplo, podría poner este tamaño, pintar aquí un poquito y ahora poner un tamaño un poco más grande y pintar aquí otro poquito. De esta forma estaríamos cambiando el tamaño del pincel muy rápidamente para conseguir lo que nosotros estemos buscando. Y el tamaño es la primera propiedad de todas, pero ahora vamos a ver qué es eso de la dureza, que al principio es algo confuso, pero luego la verdad que es mucho más sencillo de comprender. Vamos a borrar todo lo que hay aquí y vamos a ponerlo todo de color blanco. Y si de nuevo subimos al menú donde aparecía el tamaño del pincel, fíjate como debajo tenemos otro deslizador que se llama dureza. Y este deslizador de dureza está al 100%. Voy a pintar con una dureza del 100% aquí, voy a elegir el color negro como color frontal y fíjate cómo los bordes de este círculo son muy definidos, por lo que podríamos decir que ahora mismo estamos pintando con un pincel que tiene una dureza muy alta. Si ahora seleccionamos de nuevo la herramienta del pincel y reducimos la dureza al 0% y pintamos por ejemplo aquí, fíjate qué diferencia hay. No es que el pincel sea más pequeño, sino que tenemos una dureza del 0%, de tal forma que sus bordes son mucho más suaves. Voy a aumentar la dureza del pincel y la voy a poner en el 50%. Voy a cerrar este menú y hago clic aquí para pintar. Y fíjate cómo ahora los bordes de este pincel que yo he pintado aquí son un poco más duros y definidos que cuando hemos usado el pincel aquí con una dureza del 0%, pero también son menos duros y menos definidos que cuando estábamos utilizando una dureza del 100%. Y esto de la dureza, si es completamente nuevo para ti, puede que no llegues a comprender qué usos tienes, pero te aseguro que es súper importante comprenderlo perfectamente y empezar a utilizarlo en tus procesados, revelados y ediciones de tus fotografías para conseguir resultados muy precisos. Te voy a poner un ejemplo con esta imagen que hemos visto antes y sobre la cual vamos a eliminar este color rojo y vamos a pintar un poquito en esta pizarra del fondo, pero con un color quizás, bueno, pues un color verde más o menos, y vamos a empezar a pintar en los bordes de la pizarra, pero con una dureza del 100%, en vez de con una dureza del 50%. Y fíjate que nosotros al pintar, ahora evidentemente si quisiéramos cambiar el color de la pizarra del fondo, no podríamos hacerlo con una dureza del 100% porque los bordes se van a notar muchísimo. Sin embargo, si vamos al lado izquierdo y reducimos la dureza, por ejemplo, al 20% y empezamos pintando un poquito por aquí, al ser los bordes mucho más suaves, podríamos ahora también reducir la opacidad de esta capa y mira cómo ese color se está fusionando mucho mejor en la parte izquierda que en la parte derecha, porque tenemos los bordes mucho más suaves. Podríamos pintar un poquito más por aquí arriba y mira qué diferencia hay al estar utilizando una dureza del 20%, es decir, que tenemos unos bordes muy suaves. Como te digo, esto ahora es un poquito de nivel intermedio, si es completamente nuevo para ti, no te preocupes porque veremos en los procesados y revelados completos y avanzados cómo utilizar esto correctamente con ejemplos reales. Y quizá te hayas dado cuenta que yo he cambiado aquí la dureza de este pincel utilizando también un atajo de teclado. Y es que usando la misma combinación de teclas, Control y Alt, y luego pulsando el ratón, haciendo clic en el ratón y desplazándonos hacia arriba, lo que hacemos es que cambiamos la dureza del ratón. Si vamos hacia arriba, reducimos la dureza y si vamos hacia abajo, aumentamos la dureza.
Es decir que de derecha a izquierda con este atajo de teclado cambiamos el tamaño del ratón y de arriba a abajo lo que estamos es modificando la dureza. Y una vez que hemos visto estas dos propiedades fundamentales, que no son otras que el tamaño y la dureza, vamos a avanzar con las otras dos propiedades fundamentales, que son la opacidad y el flujo. Y te recuerdo que estas cuatro propiedades, tamaño, dureza, opacidad y flujo, están en muchas de las herramientas de Photoshop y es súper importante que las entiendas correctamente. Y creo que la mejor manera de explicar cada una de ellas es utilizando el pincel, porque en el fondo también es la herramienta que más vas a utilizar. Y vamos a utilizar esta imagen para ver en la parte izquierda qué es la opacidad y en la parte derecha qué es el flujo. Y en este momento quería comentarte una cosa que es más o menos importante, y es que normalmente o de forma habitual nosotros editamos, procesamos y revelamos nuestras fotografías aquí en Photoshop utilizando una tablet y un pincel. Este pincel es súper útil. Yo para este tutorial estoy utilizando directamente el ratón porque por motivos formativos creo que es mucho más sencillo hacerlo que con el pincel, pero tienes que tener en cuenta que algunas de las opciones que vamos a ver un poquito más adelante solamente tienen utilidad utilizando el pincel. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Ahora vamos a ver qué es la opacidad y el flujo. Como digo, en la parte izquierda tenemos la opacidad y en la parte derecha tenemos el flujo. Y los valores de opacidad y flujo se cambian aquí, en esta parte superior izquierda. Fíjate cómo tenemos opacidad y aquí tenemos flujo. Que al igual que ya vimos con las capas y las capas de ajuste, la opacidad lo único que define es cómo de opaco va a ser ese elemento. En este caso, cómo de opaco va a ser el pincel. Si nosotros tenemos aquí un color verde, aunque podríamos cambiarlo, por ejemplo, al color azul, para que veas cómo cambiamos aquí de color otra vez más. Y ahora pintamos con una opacidad del 100%, fíjate cómo este color azul es completamente visible. No deja pasar nada a la luz y no es nada transparente. Si ahora reducimos la opacidad, por ejemplo, al 10% y pinto aquí, fíjate cómo este color azul es prácticamente transparente y deja pasar completamente la luz. Si tuviésemos una imagen debajo, veríamos lo que hay debajo. Para que lo veas con un ejemplo real, vamos a volver a nuestra fotografía, vamos a eliminar esta capa, vamos a crear una nueva capa y con el color azul y una opacidad del 100% vamos a pintar aquí. Y fíjate cómo este color azul se coloca encima de la pizarra y no vemos lo que hay debajo. Si ahora cambio la opacidad al 10% y pinto aquí un poquito, fíjate cómo ahora este color azul es mucho menos visible y podemos ver lo que hay debajo. Quizás aquí no te des mucho cuenta porque está la pizarra, pero si pinto aquí donde están los pinceles lo vas a poder ver mucho mejor. Estamos pintando un poquito por encima con este color azul, pero seguimos viendo lo que hay detrás. Si aumentásemos la opacidad de nuevo al 100% y pintáramos aquí, fíjate cómo no estamos dejando pasar la luz porque tenemos un pincel con una opacidad del 100%, es decir, completamente opaco, y no vemos lo que hay detrás. Si esta opacidad ahora la reducimos al 50% y ahora pinto aquí, fíjate cómo este pincel, aún sin ser completamente opaco, tiene una opacidad del 50%, por lo que deja pasar relativamente la luz y, aunque es más llamativo este color azul, puedo seguir viendo lo que hay detrás. Bien, vamos a deshacer ahora todos los cambios y vamos a ver otra cosa que es bastante importante para entender luego el flujo. Si yo pinto aquí con una opacidad del 50% y no suelto para nada el ratón, yo sigo pintando en todo momento con una opacidad del 50%. Si quisiera aumentar esta opacidad, simplemente debería soltar el clic del ratón. Por eso te digo que es mucho más sencillo explicar esto con el ratón y no con el lápiz. Y ahora podría de nuevo volver a pintar y fíjate cómo estamos aumentando aquí la opacidad de este color azul en aquellas zonas donde están coincidiendo tanto el trazado anterior como este que yo estoy dando ahora. Voy a ir un poquito para aquí arriba para que veas que aquí no coincide en ningún lado el trazado que le he dado antes. Voy a soltar el ratón y lo que voy a hacer de nuevo es pintar aquí. Y fíjate como aquí había ya un color azul, estamos aumentando esta opacidad. Si sigo subiendo, se mezcla este color azul con el trazado que había antes y se aumenta también la opacidad de aquí. Y si ahora sigo yendo hacia arriba, como aquí no había ningún trazado, tengo una opacidad del 50%. Así que más o menos, para enterarnos, podríamos decir que aquí tenemos una opacidad del 50%. Vamos a poner esto de color negro para que lo veas. Vamos a hacer el tamaño un poquito más grande. Aquí tendríamos una opacidad del 70% más o menos. Y finalmente aquí tendríamos una opacidad del 90% más o menos porque hemos dado varias pasadas soltando el ratón, volviéndolo a pulsar
y volviendo a hacer aquí un trazado con el pincel. Así que si queremos aumentar esta opacidad, lo que tenemos que hacer es dar varias pasadas. Pues bien, este es el concepto de opacidad. Y ahora a continuación vamos a ver qué es el concepto de flujo, que es muy parecido al concepto de opacidad. Es más, para ser sinceros, realmente el flujo también controla la opacidad de la herramienta que estamos utilizando. En este caso, la herramienta del pincel. Pero su comportamiento es algo diferente. Te recuerdo que tú, en caso de que no estés utilizando una opacidad del 100%, para aumentar esta en el mismo lugar donde tú has hecho un trazado, lo que deberías de hacer es soltar el clic del ratón y volver a pulsarlo y realizar de nuevo otro trazado. Eso con el flujo no sucede. Es decir, que lo que tiene es un comportamiento parecido al de un spray. Nosotros cuando pulsamos el ratón y damos varias pasadas por el mismo lugar, ese flujo y por lo tanto esa opacidad se está aumentando. Como digo, es el mismo comportamiento que tiene un spray. Cuando tú pulsas el botón de un spray, empieza a salir la pintura y si das varias pasadas, esta pintura, pues tiene más cantidad y es más llamativa en la zona donde tú estés pintando. Así que el concepto del flujo es muy parecido al comportamiento de un spray. Pero vamos a verlo aquí en la pantalla. Y te recuerdo, para hacer un resumen súper rápido, con la herramienta pincel elegida, reducimos la opacidad al 10%, le damos aquí una pasada y si queremos aumentar esta opacidad, tenemos que soltar el clic del ratón, volver a pulsarlo y dar otra pasada. Si queremos aumentar la opacidad, de nuevo soltamos el clic del ratón y damos otra pasada. Eso con el flujo no sucede. Y para que lo veas, voy a aumentar la opacidad al 100% y voy a reducir el flujo al 2%, por ejemplo. Y ahora voy a hacer clic con el ratón aquí y fíjate que sin yo soltar el clic del ratón, si sigo aquí pasando por los mismos lugares, tiene ese comportamiento que hemos dicho antes que es parecido a un spray. Y es que no hace falta que suelte el clic del ratón para que esta opacidad, pues evidentemente sea mayor y tengamos aquí un trazado mucho más opaco. Fíjate aquí qué diferencia. Podemos volver de nuevo a nuestra fotografía del pincel, vamos a crear una nueva capa y vamos a empezar aquí a pintar con el flujo. Vamos a hacer el tamaño un poquito más grande para que lo veas. Fíjate que si le doy aquí un pequeño trazado con un flujo del 4%, pues se ve un poquito este color azul. Pero si yo ahora pinto aquí y sigo pintando sin parar, va a llegar un momento y sin soltar el clic del ratón, que este flujo haga que la opacidad de este trazado sea del 100%. Y mira como ya no vemos nada de lo que hay detrás. Esto con opacidad no podíamos hacerlo, tenemos que soltar el ratón y volver a hacer una pasada por el mismo lugar y así constantemente. Y fíjate, pues el resultado que estamos consiguiendo. Y esa es la diferencia que hay entre opacidad y flujo. Y de nuevo te recuerdo, si no eres capaz de ver ahora realmente los usos que tienes y por qué y cuándo se utiliza a veces opacidad y a veces flujo, no te preocupes porque eso es completamente normal. Lo veremos en procesados completos, en procesados un poquito más avanzados y veremos ejemplos claros donde realmente a veces hay que utilizar la opacidad y a veces hay que utilizar el flujo, porque es súper importante. Estas dos propiedades no están aquí por casualidad. Te aseguro que tienen su utilidad y realmente valen para algo. Y con esto podríamos decir que hemos terminado ya de ver las 4 propiedades fundamentales del pincel, así como de una gran cantidad de herramientas aquí en Photoshop, que son el tamaño, la dureza, opacidad y el flujo. Y ahora aquí el pincel tiene otra propiedad, que es la propiedad de suavizar. La puedes ver aquí arriba, se llama suavizar. Y ahora mismo está al 0%. Pues bien, para que entiendas perfectamente esta propiedad, vamos a venir a este documento que está completamente en blanco. Lo vamos a poner completamente en blanco, vamos a eliminar esas cositas que había aquí y vamos a poner un tamaño del pincel acorde más o menos a la zona donde vayamos a pintar. Y suavizar hace lo siguiente. Suavizar lo que hace es que te ayuda con tus trazados para que estos sean mucho más precisos. Te voy a poner un ejemplo para que lo veas. Vamos a suponer que yo quiero aquí dibujar una interrogación, es decir, un símbolo de interrogación. Si yo ahora pongo el color negro como color frontal y aumento de nuevo el flujo al 100%, puedo aquí dibujar una interrogación. Sin embargo, pues fíjate que no es que me haya salido muy bien, aquí las curvas no son muy buenas. Digamos que no ha quedado muy bien este símbolo de interrogación. Y uno de los motivos es porque el ratón no es que me ayude mucho a yo hacer aquí unos trazados muy precisos. Sin embargo, si aumento suavizar y ahora empiezo a dar aquí trazados con el pincel, fíjate cómo Photoshop me ayuda para que este trazado sea mucho más preciso. Y yo, por más que quiera ir rápido, pues evidentemente no puedo. Y podría hacer la forma que realmente a mí más me gustase.
Fíjate como ahora este símbolo de interrogación es aquí mucho mejor. Podría intentar hacerlo rápido y es que no puedo, o sea, Photoshop realmente no me deja. Me va como acompañando para que yo el trazado que haga sea, bueno, lo más preciso posible. De nuevo, si reduzco suavizar al 0%, bueno, pues este trazado del ratón va muy rápido y es mucho más complicado. Si quisiera hacer curvas, bueno, pues fíjate que con el ratón, con suavizar al 0%, mira qué mal quedan, y si quisiera hacerlo con suavizar al 100%, bueno, pues fíjate evidentemente qué diferencia hay. Puedo hacer el tamaño del pincel un poquito más pequeño para que incluso lo veas mejor. Mira como así puedo hacer estas curvas, bueno, pues mucho más precisas debido a que tengo aquí suavizar al 100%. Y esta era la propiedad de suavizar, que es menos importante que las otras 4 propiedades de tamaño, dureza, opacidad y flujo, pero que también tiene su relevancia y que es cierto que va a haber a veces en las que la vas a utilizar. Ahora a continuación vamos a ver una cosa súper interesante de los pinceles, que no es otra que los pinceles establecidos y gracias a los cuales tú puedes llevar a cabo diferentes formas y muy particulares aquí en Photoshop. Y para que veas estos pinceles preestablecidos, lo que voy a hacer lo primero de todo es poner esta capa completamente en negro. Y vamos a venir ahora a los pinceles preestablecidos. Y para encontrar los pinceles preestablecidos simplemente tienes que venir al menú del pincel y en esta parte inferior podrás encontrar todos los pinceles preestablecidos que tienes en Photoshop. Hay una serie de ellos que vienen por defecto, por ejemplo el de pinceles generales, voy a contraer este grupo, pinceles secos y pinceles húmedos, estos vienen por defecto en Photoshop y luego tú puedes instalar otros. Yo por ejemplo tengo aquí pinceles de niebla, de nubes, de estrellas y voy a ponerte un ejemplo con el de nubes. Voy a abrir este grupo y voy a seleccionar por ejemplo este pincel de nubes, voy a cerrar este panel y voy a evidentemente modificar el tamaño porque está muy grande ahora mismo, poner más o menos un tamaño, bueno, pues así. Fíjate como ya ahí aparece la forma. Ahora si cambio de color negro a color blanco y pinto, mira cómo estoy aquí pintando nubes. Y es que yo puedo conseguir o incluso me puedo crear por mí mismo pinceles o los puedo conseguir en internet. Por ejemplo, podemos encontrar pinceles de nubes. Podemos encontrar también pinceles de niebla. Yo tengo aquí un grupo de pinceles de niebla. Lo puedo seleccionar, lo voy a hacer un poquito más pequeño porque aquí está al tope. Y de esta forma, bueno, pues podría pintar niebla en mis fotografías. Evidentemente aquí este ejemplo, bueno, pues puede quedar un poco raro, pero no te preocupes porque te aseguro que esto funciona perfectamente utilizando los pinceles preestablecidos. Yo aquí tengo, por ejemplo, otro pincel para crear estrellas. Lo puedo seleccionar y puedo empezar por aquí a pintar y mira cómo van apareciendo por ahí estrellas en el documento. Bueno, como digo, todos estos pinceles preestablecidos tienen su uso, esto es solamente un ejemplo, pero te recuerdo que tú puedes o bien crearlos por tu cuenta o bien puedes descargarlos de internet. Hay algunos que son gratuitos y hay otros que son de pago. Y antes de acabar con la herramienta pincel, nos queda por ver este panel de aquí que se llama ajustes del pincel. Y este panel tiene una serie de opciones que son avanzadas del pincel para que se tenga un comportamiento muy particular. Tiene dinámica de forma, dispersión, le podemos dar textura, ruido, lo podemos hacer que sea más suave. Como digo, estas son opciones un poquito avanzadas y que por ahora nos quedan algo lejos. Para los procesados completos y los revelados avanzados que veremos al final de esta serie de vídeos, veremos de aquí unas cuantas opciones que nos van a ayudar muchísimo para conseguir resultados muy precisos. Por ejemplo, vamos a ver una de las propiedades que se encuentra aquí en forma de la punta del pincel y fíjate cómo pone espaciado. Si yo espaciado lo aumento, cuando realice aquí un trazado con el pincel, voy a cambiar el pincel y voy a poner el de por defecto, que es este de aquí arriba, y un tamaño un poquito más pequeñito y voy a pintar aquí con el color negro. Voy a poner un poquito este tamaño y fíjate que ahora mismo este pincel está pintando de esta forma. Si yo vuelvo a ajustes del pincel y aumento el espaciado y lo dejo por ejemplo en el 160, fíjate como aquí ya nos aparece una previsualización. Pues ahora pinto por aquí y mira, ya el trazado no es continuo, sino que hay un espaciado entre cada una de las pinceladas. Y yo no estoy soltando el ratón en ningún momento, no estoy soltando el botón del ratón, simplemente estoy por aquí dando vueltas. Si ahora, de nuevo, reduzco este espaciado y lo pongo, por ejemplo, en el 1%, mira lo que sucede. No hay ningún tipo de espacio entre los huecos del pincel. Es curioso este comportamiento, pero bueno, tiene sus utilidades y bueno, pues las veremos un poquito más adelante, sobre todo esta, la del suavizado.
porque es bastante interesante y bueno, pues tiene sus usos. Y con este último panel de los ajustes del pincel hemos ya terminado esta lección número 8 de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop. Te recuerdo que todas las imágenes que hemos utilizado en esta lección las puedes descargar siguiendo el enlace que aparece en la descripción para que tú puedas practicar tranquilamente en tu casa y con tu ordenador. Mañana tenemos una nueva lección donde vamos a ver la herramienta de degradado aquí en Photoshop. No te la pierdas porque con esa herramienta de degradado se pueden conseguir unos efectos súper interesantes en tus fotografías. Ya lo veremos. Un saludo y nos vemos mañana. Adiós a todos.